Aquí se escala. Y hoy se compite. Mira, ven. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal, plantan trigo sarraceno. Segunda competición de escalada autonómica en el Polideportivo Ricardo Tormo. Se mantienen las reglas de la anterior competición, esta vez en el centro de la comunidad con los mejores escaladores. Aunque faltas tú. Nada más comenzar, en el primero de los 4, lo que es ya te encontrabas con esta posición extraña de inicio, seguida de un pie muy lejano, y 3 posibilidades de llegar a la zona. Con un salto, algo más meticuloso cambiando pies y agarrando la presa por arriba. Aquí cambia pies, agarra. O con mucha más cautela y posicionamiento de pies yendo a por esos primeros 10 puntos por la parte baja de la presa. Después, la continuación en por 2 te la pongo es incierta, ya que aquí no se logró ni un solo top. Es lo que tienen las competiciones. Aunque hubiera intentado el método de San Martín, la verdad. Mientras Brisa hace el bloque más divertido de hoy, te explico el significado de las cintas que ves pegadas en la pared. Hay 3, verde, naranja y rosa. Las verdes te avisan de que ahí está la zona, la mitad, no de longitud, sino de movimientos difíciles. Las naranjas, mira la mano derecha, marcan las presas que solo pueden utilizar las competidoras. Y las rosas indican el inicio con 4 cintas y el final con una en el top. Pero no es solo tocar el top, esto que hace Alba no estaría en las reglas. El intento será top si controla la presa con las 2 manos. Controla, ¿vale? Aunque acabó llegando. Y si quitamos esa presa naranja, surge la complicación de sostener casi todo tu peso con la punta del pie derecho que experimentaron los competidores. Vaya marrón. Oy, ¿qué le pasa al bloque 3? Mira las cintas rosas primero y después comprendamos la inclinación de la pared. Porque miras esto y sabes que lo harías sin ningún problema, que te posicionarías y pondrías ese pie derecho ahí y sacarías una mano derecha, juntarías el pie izquierdo y sin tanto reparo dominarías la zona. Vale. Pues seguramente así sea porque escalas que da gusto, pero igual te llevas una sorpresa al principio porque ya no es solo mantener la zona. Observa cómo luchan los mejores escaladores de la comunidad, sino que a partir de ella la cosa se dificulta. Ese talón resbaladizo, esta brutalidad que está a punto de hacer aquí San Martín, que después no lleva nada y se cae, u otras formas de coronar el bloque como aquí lo hace Jordana. Recuerda el significado de las cintas naranjas. Mira aquí que llega. Y al tope. Dale. ¡Buah! O como aquí lo hace Brisa. O Sergio Pou. ¡Uf! O Marc Alarcón. Mucho más seguro. O Héctor, que sepas que el agarre del top no es gran cosa, ¿vale? Es una rodaja de lima y poco más. ¡Piu! Como nos conocemos, este bloque es para dar espectáculo y no por ello más fácil, porque hasta la zona, aquí verás cómo lo hace Marc, sencillo. No resbalar con los pies y tener en cuenta esa mano derecha tras aguantar esos 10 puntos. Ahí van los 10 puntos y aquí la mano derecha. Pero para alcanzar el top hay que aguantar esto. Y en ese punto ya nadie tenía los tendones frescos, aunque Mario lo consigue. No por mucho. Sí es cierto que después, con la ayuda de esas presas extra, una ayuda que me gustaría fuera innecesaria, el bloque se hace más llevadero. Pero lo siguiente es lo que realmente me tocó las narices, porque no le encuentro el sentido. Mira la presa azul a la que se encaminan tanto Brisa a la izquierda como Alba a la derecha. Ese y ese. Cambiaron el top por completo para las competidoras, cuando lo apropiado hubiera sido así. Pero esto es después, Esto es después de la competición, por lo que no contó como top. Pero me hubiera encantado verlo en la competición, aunque fuera con las ayudas. Con 11 competidores absolutos y 6 puestos de podio, ¿quién habrá entrado al top? Pues así queda. Te lo muestro mejor aquí. En fin, como has visto, poquitos tops, poquitos puntos y mucho calor. Y sabes, si estás aquí, es que te gusta la escalada. Así que para enterarte del siguiente resumen de la tercera y última competición de este año, que es aquí, suscríbete.
Porque aquí hablamos, sí. ¿Y cuando no? Escalamos. Hasta el siguiente pegue. La jornada de hoy la he visto bien, mejor que otras ocasiones, pero es verdad que el calor la ha jugado yo creo que una mala pasada a todos los competidores. Esta es la visualización de la que te hablaba. Y sí, estuvimos más horas de carretera que un semáforo de... ¿A dónde vas? Da igual.